Bueno, pues como comentaba Rodolfo, pues el tiempo es oro, así que vamos a comenzar el conversatorio sobre la oralidad y su resonancia. Me da mucho gusto que estén con nosotros la doctora Susana González Actories, bienvenida, que está en la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Santiago Cortés Hernández. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, hola. Y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Pronto se sumará la doctora Berenice Granados, también de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, y mi persona, ¿no? Que soy Mariana Macera, que estoy coordinando ahora la unidad de investigación sobre representaciones culturales y sociales. Bueno, como el tiempo pasa, justamente esta es una charla que los invitamos a hacer una reflexión justamente sobre la oralidad y su resonancia. Y en este caso, la oralidad, lo que vamos a platicar hoy es justamente me gustaría hablar con ustedes sobre la importancia que tiene el estudio de materiales multimediales para entender esta oralidad y sobre todo a través de estos repositorios digitales, ¿no? Que son más que repositorios, ¿no? De estos lugares digitales donde se halla distintos materiales y que permite registrar esa oralidad de diferentes maneras y que nos permite estudiarla, ¿no? Entonces, me gustaría que reflexionáramos aquí, pues, sobre qué han hecho cada uno en estos repositorios, cómo se ha tratado de investigar esa oralidad y qué tipo de materiales estamos hablando. No sé si quieres comenzar, Susana, a platicarnos sobre poética sonora y cómo ella o cómo este repositorio aborda esta oralidad. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un poco como habías sugerido previo a este encuentro, bueno, además agradecer primero a los organizadores de este encuentro, al Instituto de Filológicas, en particular también a Marta Montemayor, con quien estuve en contacto también en estas recientes fechas, y a ti en particular que nos hayas incitado a continuar el diálogo que ya me encanta que lo estemos retomando, además con Santiago y Berenice, en donde lo hemos estado también cultivando en otros espacios, en otras esferas, y tenerlo aquí me parece una gran oportunidad también para compartir con los y las demás colegas del instituto y más allá. Quiero empezar como planteándome la pregunta, hola, la pregunta sobre la oralidad y sus materialidades, digamos, para luego ya explicarles por dónde como investigadora también me ha llamado. Preparé un pequeño texto que les quiero leer para justo tener tiempo para luego la discusión, ¿no? Pequeños planteamientos ahí que se me fueron ocurriendo. Para quienes nos interesamos por la literatura y otras artes desde una perspectiva comparativa, pero orientada por la oralidad, la propia oralidad ha sido vista como algo atractivo y a la vez problemático, precisamente porque implica el reto de cómo trabajarla, a partir de qué materializaciones, de la escritura o de la anotación o de alguna forma de inscripción en otro soporte analógico o digital que permita trabajar con objetos tangibles, de esa manera de estudiar las huellas del oral que es presencia constante. ¿Qué implica además esto en cada una de esas materialidades, en cada uno de esos soportes? ¿Y qué nos puede realmente decir de la oralidad cada uno de estos registros, ¿no? Tan distintos? Eso se vuelve parte también de los estudios y del enfoque que tiene uno que adoptar en la investigación, o sea, plantearse eso de entrada, ¿no? El ponerme en diálogo ya desde hace varios años con Mariana y con Santiago y Berenice, digamos, respectivamente, Mariana abordando desde hace tantos años ya la larga tradición de lírica popular, entendiendo los impresos populares en un sentido también híbrido, ¿no? El impreso como aquello que apunta a cómo sonaba o a cómo debería sonar,
Y por otro lado, digo, simplificando muy rápidamente, por otro lado también en el LANMO, en el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, donde están Santiago y Berenice, que lo fundaron, esta idea de estudiar la oralidad con un corte quizá más etnológico, antropológico, ¿no? Donde el testimonio oral se valora en toda su expresión documental. En mi caso, siento que me dispongo en un terreno igualmente fértil, pero tal vez menos transitado, menos comúnmente transitado por la academia, y que nos invita, digamos, a entender fenómenos contemporáneos que llamamos artes experimentales, artes intermedias, ¿no? En este espacio es donde se ha concentrado el interés de mis estudios en torno a un grupo que se fundó en el 2016, que se llama Poética Sonora, y es una ramificación de los intereses del Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades. Se trata de un grupo interdisciplinario atento a las más diversas prácticas contemporáneas que involucran la voz y la palabra, muchas de ellas vinculadas a lo literario, pero otras por su parentesco y técnicas y recursos similares a lo literario, aun cuando se ubican en otras esferas estéticas, ¿no? El espectro abarca, por ejemplo, de nuestros intereses, desde las más tradicionales lecturas y recitaciones de poesía, que siguen siendo comunes hoy en día, hasta lo que hemos considerado más experimental como poesía sonora, prácticas vinculadas al radioarte, el llamado arte sonoro en sus múltiples expresiones, la experimentación vocal, las formas y expresiones de spoken word y otros tipos de performance poético vocal. Y hay razones para observar estos fenómenos tan distintos y de una forma emparentada. O sea, parece que son, ¿no?, universos muy diferentes. ¿Y por qué están emparentados? Para empezar, porque los propios libros y antologías teóricas y prácticas nos llevan a establecer puentes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la emblemática antología Homo Sonorus de Dimitri Bulatov, en donde se habla de poesía sonora y en realidad se está refiriendo a todas estas prácticas tan diversas, ¿no? Y que a su vez en los escritos teóricos de la propia antología nos remiten a prácticas que son entre visuales, sonoras, musicales y orales, ¿no? Otra razón también es que hay foros que comparten estas prácticas aquí en México. Por ejemplo, si pensamos en los festivales que ya son también emblemáticos de poesía en voz alta, que lleva a cabo año con año Casa del Lago. Y nosotros mismos en Poética Sonora nos lanzamos en un inicio justamente para convocar a las voces a generar programas culturales. Uno de ellos fue Velocidad, otro de ellos se enmarcó en el Festival Vértice, Vanguardia y Experimentación de la UNAM, o bien en ciclos de diálogo que llamamos La Garganta y el Grito y la Voz en Radio UNAM, en donde todos estos artistas y prácticas que nos ofrecieron desde tan distintas disciplinas convivieron de forma totalmente natural, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que vale la pena mantener como ese punto de cruce. ¿Cómo la investigación se ha ocupado de esto en México? Pues, y cómo queríamos nosotros también contribuir. Primero, mapeando dónde se llevan a cabo estos encuentros, qué cruces hay entre artistas, y luego también viendo qué técnicas, qué recursos, qué estéticas comparten y cómo son recibidas. Y desde lo teórico también, además de lo historiográfico, o sea, cómo fue el de venir hasta acá, qué herramientas requieren para su estudio, ¿no? Entonces, ha sido mucho lo que en estos pocos años hemos encontrado, una gran riqueza además de prácticas en México, y acercarnos a los creadores, a los gestores, ha sido también fundamental para poder tener primero acceso a las piezas. Las piezas cada vez están más, digamos, en boca de varios, gracias también a que se han digitalizado, pero es difícil encontrarlas si uno no sabe qué buscar. Incluso en los propios repositorios de la Fonoteca Nacional o de radiodifusoras, es difícil encontrarlos si no sabe uno qué está buscando. Es decir, si uno se quiere, ¿no?, adentrar, entonces esa es la razón por la cual también en proyectos como estos, así como los de ustedes, ha sido importante hablar de repositorios, generar repositorios de investigación específicos, ¿no? Y hasta aquí lo dejo nada más como para decirles, pues, la gran gama de ideas que suscita el pensar la oralidad y sus materialidades desde estas investigaciones que yo hago. Muchas gracias, Susana. Pues
Bere y Santiago, del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, perdón, cerré mi micrófono, y justamente la oralidad. ¿Por qué Laboratorio Nacional de Materiales Orales? Que en este momento, pues ustedes es un laboratorio de avanzada, una propuesta hacia el estudio de estos distintos materiales. Los dejo ahí. Hola, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Muchísimas gracias a Mariana por gestionar este espacio dentro de las famosísimas jornadas filológicas. Y bueno, pues básicamente hablarles un poco sobre cómo es que nosotros trabajamos con esta cuestión de la oralidad, ¿no? Y por qué lo hacemos de esa manera un poco, ¿no? Como bien apuntó Susana, nosotros en el laboratorio pues trabajamos con discursos orales, o sea, básicamente ese es nuestro tema de estudio, ¿no? Y el abordaje es un poco distinto, procuramos hacerlo desde la interdisciplina, desde la multidisciplina, generando materiales que de alguna manera sean funcionales o puedan servir, ¿no? Para pues todos los investigadores que estén interesados en este tipo de materiales. Entonces, de ahí la propuesta también de la definición de materiales orales, ¿no? En realidad, Santiago y yo, pues estamos formados en el área de la literatura, pero a través de los años en trabajo de campo, pues nos dimos cuenta de que este asunto de la oralidad, estos fenómenos que nosotros estudiábamos, a veces rebasaban nuestra área disciplinar. Entonces, pues están implicados ahí en estos materiales o en estos fenómenos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con cómo se construye, por ejemplo, el pensamiento, cuestiones que tienen que ver con cosmovisión, cuestiones que tienen que ver con cómo se entiende el mundo mismo, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con música, con otras formas artísticas y demás, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que quisimos hacer es neutralizar este concepto, nosotros utilizamos el de literatura oral, ¿no? A partir de la creación de materiales orales, ¿no? Entonces, básicamente lo que proponemos es estudiar los discursos orales como formas de comunicación, o sea, los estamos de alguna manera activando, ¿no? En el circuito comunicativo y poniendo énfasis en que se trata de discursos que tienen como soporte la voz, el cuerpo y la memoria. Entonces, a partir de fijarnos en cuáles son estos soportes de estos fenómenos, pues nos dimos cuenta de que si de alguna manera documentábamos solamente la palabra, pues nos íbamos a quedar cortos. Entonces nos interesa también trabajar con otros fenómenos como el cuerpo, la gestualidad, la corporalidad y demás. Entonces, a partir de ello, pues nos dimos cuenta de que una de las formas como más útiles de hacerlo, este registro, pues es justo con medios audiovisuales, ¿no? Con videocámara, ¿no? Entonces, parte de nuestra documentación, dividimos el trabajo con los materiales orales en 4 etapas que hemos identificado y que a lo largo de estos años, desde el 2015, estamos trabajando como de forma más sistemática en ello, ¿no? La primera etapa es procesamiento, documentación, ¿no? Que implica como la gestión y registro de los materiales en campo. Luego viene el procesamiento de esos materiales, es decir, el clasificarlos, el de alguna manera transcribirlos, ¿no? Es la segunda transformación, ¿no? La primera transformación la tenemos justo en la documentación cuando se registra, la segunda sería esto, ¿no? La transcripción, pasar al papel estas cosas que nos han contado. Esto es parte del procesamiento. Luego viene el almacenamiento, donde los materiales se suben a un repositorio, es un repositorio, el Repositorio Nacional de Materiales Orales. Ahí tenemos de alguna manera una tercera transformación donde estos materiales pues ya son clasificados y bueno, tenemos ahí tanto las transcripciones como la parte documentada a través de grabaciones de video. Y nuestra última etapa ya sería la cuestión del análisis, ¿no? Lo que nosotros denominamos montajes interpretativos. Entonces,
Cuando llegamos a la parte del análisis, los materiales ya están totalmente filtrados, pues, por nuestras líneas de investigación, nuestros intereses propios, y bueno, formas de abordaje también distintos, ¿no? Entonces, en el laboratorio damos salida a estos productos documentados en campo a través de 3 sellos. Un sello que es el como tradicional, un sello editorial, ¿no? Un sello discográfico. Nosotros trabajamos también muchísimo con música. Hay una línea de trabajo que pues, es la música tradicional, ¿no? La documentación de música tradicional. Entonces ahí está el sello discográfico y finalmente un sello videográfico. Entonces, en el laboratorio creemos, ¿no?, que para tratar de explicar una realidad en un momento histórico determinado, esa realidad se puede explicar de muy diversas formas, ¿no? Y dependiendo del público al que va dirigido esa explicación, entonces debes de utilizar pues, formas diversas. Entonces, de ahí, pues, esta propuesta de también trabajar mucho con la producción de videodocumentales o la producción de álbumes discográficos, ¿no? Entonces, de lo que se trata también es no solamente de que lo que se hace en el laboratorio y estos trabajos de oralidad se queden en el ámbito académico, sino que puedan llegar a un público muchísimo más amplio, incluso que puedan regresar al público, ¿no?, donde se produjeron estos mismos fenómenos de oralidad, ¿no? Entonces, estamos súper conscientes de que lo que hacemos, pues de alguna manera, o sea, esto de documentar y de pasarlo como a distintos soportes y volverlo un libro, o volverlo un video documental y demás, o sea, de que al hacer esto, pues realmente los materiales de alguna manera se transforman en algo distinto y pasan a circuitos comunicativos que no son los circuitos donde se producen de manera natural, ¿no? Los estamos llevando a otros ámbitos y se convierten pues en algo diferente, ¿no?, a lo que se produce durante la documentación en trabajo de campo, ¿no? Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, en realidad, esa oralidad, ¿no?, esas cuestiones que tienen que ver con los materiales orales, pues se van transformando y adquieren distintas formas en función del objetivo mismo para el cual los estamos documentando. Entonces, pues eso, si quieres agregar algo más. Bueno, yo solamente hacer una pequeña acotación con respecto a lo que ha explicado muy bien Berenice. Desde hace varios años en el laboratorio hemos llevado a cabo una serie de discusiones, seminarios, etcétera, que refuerzan, digamos, desde una perspectiva teórica todo este asunto de la documentación y la manera en la que lo hacemos. En realidad hay mucho trabajo teórico también detrás de todo el trabajo práctico del laboratorio de documentación. Desde hace tiempo, junto con una idea planteada por el profesor John D. Niles, hemos empezado a generar una serie de conceptos y proyectos de publicación alrededor de algo que se ha denominado como material cultural del tercer dominio. Es decir, estas transmutaciones a las que está sujeto todo el material que se documenta como un proceso de comunicación y que termina por convertirse en un objeto documental que se transforma en diferentes productos, ¿no? Es decir, estamos ahora totalmente conscientes y trabajando en la idea de que estos objetos documentales que resultan del registro del discurso oral, a los que hemos llamado materiales orales, son en realidad una expresión cultural híbrida, cuyas características son muy distintas tanto del sistema de signos que lo originó, como de las de aquel al que quisimos transformarlo, ¿no? Es decir, hay una diversidad de transmutaciones de las que hablaba ahora Berenice en otros términos, ¿no?, que dan origen a todos estos productos, y no solamente esto hablando de laboratorios, ¿no?, sino que ya expandido hacia otros ámbitos, pues nos permite también emprender otros estudios alrededor de formas que históricamente han hecho esto mismo, ¿no? Es decir, superficies de contacto entre el oral y lo escrito, como son muchos ámbitos de la literatura popular impresa,
cuestiones que tienen que ver con lo radiofónico, con los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es decir, esa conciencia de la hibridez que se genera al documentar cualquier tipo de material producido dentro de un contexto de comunicación en el que están presentes el emisor y el receptor, pues nos permite, digamos, ampliar el rango de investigación que tiene el laboratorio y pues por ahí es que estamos también trabajando un poco ahora, ¿no? Es decir, las perspectivas teóricas del laboratorio siempre están un poco en revisión y esa es una de las varias que están ahora en curso, digamos. Muchas gracias, pues vemos que son riquísimas las opciones, ¿no? En este caso, el proyecto que ahora se está convirtiendo en un laboratorio de culturas e impresos populares iberoamericanos, digamos, nosotros estamos también trabajando en esta oralidad desde esta perspectiva, ¿no? De encontrar estos impresos, como decía al último Santiago, ¿no? Estos lugares donde la oralidad está presente, ¿no? En la misma concepción y en la misma performance, ejecución de estos textos literarios. Nosotros nos movemos en el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, el LACIPI, que nace como un proyecto para la preservación de estos impresos populares, que son las hojas volantes, los librillos, los cuadernillos, que son parte de un soporte que tiene esta oralidad, ¿no? Junto con aquella que está y vive en la oralidad misma, ¿no? Esta oralidad, estos materiales híbridos también, que nosotros hemos tratado de analizar y de estudiar, digamos, que estamos en esa catalogación, en este análisis, en esta búsqueda también de estudiarlos desde una manera interdisciplinaria, pero basado justamente en el interés de hallar estos tipos de manifestaciones, de composiciones, que por una parte toman de las fuentes escritas como de las fuentes orales. Estaríamos justo en esta intermediación, en esta hibridez que van de estos materiales que muchas veces se despreciaron porque no entraban en un circuito de lo que se llamaba literatura o literario, porque no se los consideraba de un gran nivel estético, pero que a lo largo de los estudiosos y desde mediados del siglo pasado hasta ahora se ha logrado que se consideren como una parte importante también de esta literatura oral. Y justamente, ¿no? Hay que incluir en esta oralidad pues el gesto, la memoria, como decía Berenice, ¿no? En este sentido es lo que se estudia es justamente, se busca entender estas manifestaciones que empiezan a estar en un sistema no solamente oral, sino que están jugando con este sistema de impresos, ¿no? Como desde los efímera, desde los periódicos, ¿no? Cómo estos estuvieron justamente con estos nuevos públicos, estas nuevas lecturas, estas nuevas justamente interpretaciones de los textos. Entonces, ahí también juega una parte muy importante la imagen, ¿no? De los mismos, la parte sonora, que era cómo se difundían, y también, pues, que eran textos para ser oralizados, no son textos que más que solamente para leerse en silencio, son textos para ser oralizados. Pero bueno, esto nos pregunta, esa oralidad es una oralidad muy compleja, ¿no? En este caso nosotros estamos más atenidos a esta parte de hablar sobre esta literatura oral, en el sentido que son textos que van más allá de una comunicación cotidiana, ¿no? Que hay una estética, una poética tradicional por un lado, y otra que está poniendo en función o en juego este sistema de la palabra o del lenguaje, ¿no? Entonces, para nosotros, por ejemplo, fue muy interesante acercarnos a Susana por justamente la sonoridad, ¿no? Hablar de algo que era, que desde
estudio de los impresos se hablaba mucho más pues del texto en sí, ¿no? Desde el silencio, y a nosotros entenderlo desde ahora, desde lo sonoro, y tener esta interacción nos permite comprenderlo mucho mejor, ¿no? Como esta medialidad del impreso. Y bueno, con el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, pues nos ha enseñado muchísimo a aquellos que estamos haciendo estos trabajos, porque justamente nos permite entender cómo más allá, ¿no? No solo estudiar desde lo impreso, desde el texto, sino que hay que incluir toda una gama mucho más importante de estos fenómenos que transitan la oralidad. Entonces, los repositorios, ¿no? Yo quisiera hacer como esta señal, ¿no? De trabajar estos proyectos, por ejemplo, nada más para terminar un poco con la CIPI, es justamente, por ejemplo, tenemos todos los materiales de una imprenta o una gran cantidad de Antonio Vanegas Arroyo, y nos permite conocer muchísimas cosas sobre cómo era la producción, cómo eran los talleres, ¿no? Cómo podemos entender cómo se distribuían, y tratar de entrar lazos con toda esa tradición que viene desde la imprenta, con España, por ejemplo, grandes trabajos como el de Santiago sobre el teatro y los impresos, ¿no? Eso nos permite abordarlo desde diferentes perspectivas que enriquecen un fenómeno literario y paraliterario, ¿no? ¿Qué sería este de los impresos? En este caso, nosotros también hemos incluido otras colecciones, formar una red de redes, que es también lo que permite con el investigador o que el Estado pueda dar a este repositorio, pues pueda tener un mundo al que referirse, no solo de la misma imprenta, sino las relaciones con otras imprentas, y esto nos va a permitir entender que hay un sistema de comunicación, se movía dentro de un contexto no solo oral, sino también impreso, y nos permite entenderlo en su mayor complejidad. Y entonces la oferta sería pues que en tratar de seguir haciendo incluir estos contextos, incluir las visiones interdisciplinarias para enriquecer esto que nosotros abordamos desde los impresos, pero que finalmente terminamos hablando de culturas populares. Claro que lo de popular nunca está muy en boga y siempre estamos peleando, ¿no? Que si popular, que culto, pero bueno, quizás ahí me entró la vieja escuela, y lo popular, como decía Luis Díaz Viana, quizás también era una marca de hablar de esta cultura que está entre esa marginalidad, a pesar de su gran difusión, siempre estuvo en una marginalidad, y quisimos distinguirla en este sentido, ¿no? Y creo que siempre, pues hay que estar revisando, ¿no? Quizás nos terminamos llamando de otra manera, pero ahora es una invitación a seguir estudiando, ¿no? Y pues seguir cuestionándonos cómo abordar, ¿no? Desde esta oralidad mixta, como dijo Ruth Finnegan, para seguir conociendo cómo son estos medios de la tradición oral. Por ejemplo, si hablamos del cancionero folclórico de México, veremos que muchas de sus coplas fueron sacadas de estos humildes impresos, ¿no? Entonces, ¿cómo se registraron? ¿Dónde van a parar? ¿Cuál es esa situación de esta oralidad intermediada? Y bueno, también, ¿qué pasaría, no? Que esto es algo que se trabajará hacia futuro con Susana. ¿Qué pasa cuando un artista revive o revisa esos textos? Pero hasta aquí un poco la presentación, ¿no? Este equipo que llevamos más de 10 años trabajando, y que pues realmente hay que agradecer muchísimo a los estudiantes que han estado con nosotros desde el principio. Bueno, entonces ahora la siguiente pregunta es, estos repositorios que tienen estas dinámicas, que hay una propuesta de investigación para las humanidades, las ciencias sociales, para una serie de disciplinas, ¿por qué son importantes? ¿Ustedes qué considerarían esto cuando hablamos de resonancia? ¿A qué nos referimos, no? Para continuar esta conversación, si quieren, ahora les pregunto a Berenice y Santiago, ¿qué se espera que pasen estos repositorios? ¿Para qué hacerlos y cómo aportan a una investigación en humanidades? ¿Por qué son tan trascendentales?
Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta, esa es la pregunta, ¿no? Eh, Porque, bueno, yo soy muy partidario de los repositorios, la conformación estructurada de información, ¿no? Y les explico rápidamente por qué. Miren, desde que se empezó a conformar la idea del Repositorio Nacional de Materiales Orales, eh, hemos tratado de hacer una conciencia de un fenómeno que tiene que ver con la manera histórica en la que estudiamos las cosas, ¿no? A lo largo de la vida de un académico que se dedica a la documentación de discurso y la documentación de materiales y de, en general, la organización y el trabajo con cualquier tipo de manifestación cultural, eh, una persona o un grupo de trabajo puede generar muchos tipos de producto, ¿no? Puedes generar artículos, libros, estudios buenos o malos sobre los fenómenos que estás estudiando. Y también puedes generar repositorios, ¿no? Es decir, una de las opciones que está ahí presente para estudiar el fenómeno que a ti te interesa estudiar es organizar tu información, organizar la información que estás observando o que estás documentando y hacer con eso un fondo documental que te permita compartirlo con otras personas, pero también que te permita que ese material vaya más allá de tu trabajo, digamos. Es decir, cuando hablamos de repositorios, sobre todo con lo que tiene que ver con documentación de materiales orales, ¿no? Y de discurso oral, a mí me parece que este producto es el más trascendente de todo lo que hacemos, ¿no? Es decir, las perspectivas teóricas que uno pueda aportar sobre determinado fenómeno de comunicación, los estudios sobre un autor, sobre una persona, sobre una lengua, sobre un tipo de discurso, etcétera, en algún momento, muy probablemente pronto, ¿no? Quedan más o menos superados, ¿no? Es decir, a nivel individual, el trabajo que uno puede hacer sobre un tipo específico de expresión cultural puede ser más o menos intrascendente, ¿no? Sin embargo, esa conformación de fondos documentales bien organizados con sus metadatos, bien relacionados con otras expresiones y demás, eso me parece que es de enorme trascendencia, ¿no? Es decir, es el trabajo que se puede ir acumulando entre varios investigadores, varios grupos de investigación y que son fuentes, al final de cuentas, inagotables de información para otros, ¿no? Y de conocimiento en el sentido más colectivo que se puede entender, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, el primer motivo por el que me parece muy trascendente hacer esto, ¿no? Es decir, hacerlo con una metodología adecuada, de la forma más ordenada y más cuidadosa posible, ¿no? El otro motivo, y creo que ya también en parte lo dije, es que es la base para cualquier tipo de estudio científico, ¿no? Que se quiera hacer en torno de un tema. O sea, en el caso de que el tema no tenga suficiente material de trabajo para estudiarse, pues es bastante obvio que lo primero que hay que hacer es la sistematización de los materiales, ¿no? Piénsese en un caso como el de la antigua lírica popular hispánica de Margit Frank, que en realidad el gran corpus de la literatura popular oral hispánica antigua, pues es una base de datos no electrónica, ¿no? Es decir, el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica es una sistematización de materiales. A eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, ahí hay un legado de información organizada que es imprescindible para después trazar cualquier tipo de estudio científico alrededor de eso, ¿no? Estudio literario, entiéndase, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va ese asunto, ¿no? Es decir, primero que nada, asegurarnos de que estamos haciendo un tipo de trabajo súper trascendente que está aportando realmente algo para nosotros, pero sobre todo para el futuro, ¿no? La preservación de esos materiales y la organización. Segundo, que conforman la base para un tipo de estudio científico con una base firme, digamos, ¿no? Sobre la que se puede empezar a trazar
se pueden empezar a trazar una serie de líneas de recurrencia o estudios comparativos, etcétera. Y tercero, el asunto colaborativo, ¿no? Yo creo que para cualquiera que intente trabajar con fenómenos del lenguaje, más allá de autores individuales y demás, sobre todo con lenguaje vivo, con lengua oral, es bastante evidente que la documentación que pueda hacer una sola persona es muy poco suficiente, ¿no? Es decir, la conformación de corpus de lengua oral siempre ha sido un trabajo que tiene que hacerse de manera colectiva para que pueda generar un corpus representativo, ¿no? Así sucede, me parece, con muchas otras expresiones culturales que tienen que ver con lo popular, ¿no? Y con lo sonoro, que son los casos que se están revisando ahora, ¿no? Es decir, el muestreo es válido, pero el estudio a gran escala solo es factible mediante el trabajo colaborativo de conformación de repositorios, ¿no? Entonces, creo que por ahí serían las tres líneas que a mí me gustaría señalar. Y bueno, le cedo la palabra ahora a Bere para que corrija todo lo que acabo de decir, ¿no? No, está muy bien. Yo solamente agregaría una línea más que me parece que es fundamental, por lo menos para nosotros, ¿no? En el repositorio finalmente estamos trabajando con personas, más allá de lo que pueda documentarse, finalmente los que generan este tipo de discursos pues son personas. En trabajo de campo lo que estamos estableciendo son pues relaciones entre personas. Entonces, algo que me parece fundamental en el repositorio es que estos materiales están ahí disponibles para las personas mismas que generan estos discursos, ¿no? Estas grabaciones. Entonces, están ahí, cuando se hace el trabajo de campo, se solicita la autorización, ¿no? De la grabación y demás, y del uso de estos materiales, y bueno, en cualquier momento la gente misma puede recurrir a estos materiales, ¿no? O sea, están ahí para ellos también, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es lo que comentaba hace rato, ¿no? No es algo que se queda solamente para investigadores, sino que va más allá, o sea, va para un público, va dirigido a un público muchísimo más abierto, ¿no? Y bueno, esa sería como la otra línea que considero importante de esto de los repositorios, ¿no? De consulta libre para que la gente misma de las comunidades pueda escuchar, ¿no? Lo que circula en sus lugares. Eso. Muchas gracias, Santiago y Bere. Pues, Susana, ¿qué sería esta resonancia de la que hablamos de la oralidad? ¿Por qué es tan importante, no? Así, siguiendo estas líneas que hablan Bere y Santiago, ¿no? De justamente la importancia de poder distribuir el conocimiento, poder generar conocimiento colaborativo, ser generoso, digamos, en ese sentido de estar no trabajando para solo un fin de una persona, de una investigación, sino generar algo que puede servir para muchos grupos después, desde muchas disciplinas, ¿no? ¿Y tú qué pensarías sobre esta resonancia? Sí, varias cosas como condición también a cómo nosotros hemos concebido el repositorio, que todavía pues está eso en construcción, en constante construcción, y evidentemente no tenemos todavía el corpus que nos gustaría tener, pero también un poco explicar hacia dónde lo pensamos. Creo que hay muchas maneras de pensar un repositorio, y también depende de la vocación que tiene cada uno de los grupos. Creo que el estar hablando con ustedes todos como grupos distintos y me permite también entender mejor lo que nosotros hacemos. Admiro muchísimo lo que hace el laboratorio en el sentido de esa documentación de campo, es decir, de generar los archivos, ¿sí? Y sobre todo vinculado también a esta reflexión de hasta qué punto las comunidades lo hacen, ¿no? Hasta qué punto perviven y resuenan, hasta qué punto se transforman y hasta qué punto el registro también es importante, digamos, de alguien que viene de fuera y se integra para hacer que la comunidad misma registre y valore
y también fuera de la comunidad se valore. Entonces, esta idea de generar registro, de generar documentación y de darle tan distintas salidas como las que ellos plantean, ¿no? Por una parte el video, por otra parte el sonido y por otra parte la transcripción, que permite ver los materiales contenidos en el repositorio de muchas maneras y acercarse a ellas de muchas maneras. Por el otro lado, ustedes que hacen más bien esta idea de rescate y de preservación en otro sentido, ¿no? Rescate documental de impresos populares, digitalización de esos impresos, es decir, algo ya preexistente, pero que se vuelve a remediar y tratando de como un poco también hacerle más fácil a los otros investigadores el acceso a estos materiales. En nuestro caso, tratándose de fenómenos muy presentes, muy activos, en donde los artistas tienen también su propia agencia, y agencia en el sentido también de que se registran y de que se promueven, registrándose ellos mismos o procurando que se registre lo suyo, es un poco su carta de presentación, o bien también las instituciones y gestores que promueven este tipo de actividades que también se han ido ocupando de registrar, aunque tal vez no con todavía un sistema tan claro y específico, ¿no? Más que la documentación a veces casual. Entonces, nosotros no nos hemos ocupado tanto de generar registro, ¿no? Sino más bien de recuperar los registros que hacen los propios involucrados y analizarlos también o agruparlos de una manera distinta, ¿no? Nuestra intención tampoco en ese sentido es la de una preservación, o sea, no nos responsabilizamos de las piezas, sino más bien la idea de generar un repositorio que permita ubicar ese abanico, permita mapear los rasgos distintos, los gestos diferentes y ponerlos en cruce. Entonces, la idea de generar un corpus también selectivo que pueda a su vez dar cuenta de una variedad y también dar cuenta de la posibilidad de esos cruces, ¿no? Entonces, normalmente se piensa que el repositorio es nada más este contenedor y es una parte técnica, ¿no? Que no corresponde a la investigación. Creo que cada uno de nosotros, cada grupo, está también mostrando que hay un fuerte interés y una fuerte preocupación por la investigación. Evidentemente sí que trascienda, ¿no? Simplemente el momento y la obra en específico, sino y que genere bancos de datos para otras aproximaciones, pero también la idea, digamos, de que el corpus permita una transversalidad en soportes, en manifestaciones, en un sentido, digamos, representativo de esa variedad, ¿no? La sistematización resulta muy importante, la exhaustividad en varios casos representa también un elemento importante, pero qué tanto en todo esto también queda a cuenta de lo que consideramos representativo, lo que consideramos ejemplar, es decir, cuáles son las marcas que vamos a poner. Entonces, cuando estamos haciendo un repositorio, no solamente es el trabajo, digamos, bibliotecológico de poner, ¿no? Y categorizar y ponerle las etiquetas, sino qué etiquetas vamos a ponerle. Hay una parte estandarizada, pero también hay una parte de metadatos que nos corresponde considerar para ver desde dónde los vamos a recuperar y cómo los vamos a poner en relación, ¿no? Entonces, esa parte sí requiere de un trabajo también de seres humanos. Hablaban mucho también de esta cuestión de que es una relación intersubjetiva con la gente que está ofreciendo sus relatos, sus obras, pero también desde el punto de vista de quién está alimentando el repositorio, ¿no? Y en nuestros casos son muchas veces alumnos. La escucha no es una escucha que está adiestrada a una sola manera, hay muchas maneras de escucha, entonces también dejar un poco a la aleatoriedad, ¿no? de la escucha, de cuáles son las marcas que vamos a ir encontrando. Evidentemente, habiéndolo discutido entre todos, ¿no? Habiendo tenido también prácticas de escucha comunitaria, ¿no? Conjunta, en donde estamos viendo cuáles son los rasgos que nos llegan a interesar, pero al final de cuentas, cada uno de los registros que entran en el repositorio, pues también está sujeto al criterio de escucha de cada quien, ¿no? Y es un criterio personal, en donde
se van a poder resaltar ciertos datos sobre otros. La importancia entonces que tiene también en todo este proceso de recuperación, de categorización, en el caso de ustedes también de captura, la escucha o las posibilidades también de legibilidad, ¿no? de lectura que van a tener estas distintas piezas me parece fundamental, ¿no? Yo creo que en nuestros casos también hacer repositorios, digamos, ad hoc a los intereses de estudio es parte de una responsabilidad, ¿no? del grupo de investigación. Es decir, hay un repositorio que pudiera ser imparcial, ¿no? O según el objeto de estudio. Creo que hay, sí, repositorios que están orientados. El nuestro, por lo menos, procura hacerlo con todas esas libertades de las que estoy hablando, ¿no? De que la escucha, pues, es libre. También otra cosa que se decía, materiales orales, y sin embargo estamos hablando de piezas en video, ¿no? Documentación audiovisual, documentación escrita, o sea, toda esta cuestión de la hibridez que va a implicar el discurso de la oralidad en estos repositorios y cómo vamos a irla administrando, ¿no? En nuestro caso, darnos cuenta de que nosotros empezábamos, pues, técnicamente por orientarnos por los discos de grabaciones de lecturas en voz alta y que cada vez más nos damos cuenta de que todo esto está migrando hacia formatos audiovisuales, ¿no? Entonces, la idea de tener un repositorio sonoro, fundamentalmente, pues, se tiene que abrir por necesidad, por las propias piezas, por los propios artistas que también los están registrando, a otras formas, ¿no? de registro y de grabación que van a implicar la escucha. Es muy distinto escuchar solamente el sonido ¿no? de una pieza a ver a la persona, gestualmente también interpretarla. Y eso, cómo nos va a modificar nuestra categorización de las piezas, creo que eso también es una cosa que hay que considerar, ¿no? Entonces, un poco también insistir en que la agrupación no es una cosa técnica, ¿no? No es tener un corpus así nada más, sino es también desde qué criterios se va a querer invitar a la consulta, independientemente de que luego haya nuevos criterios, ¿no? Que los archivos abiertos también funcionan con esa vocación de que los propios usuarios nos van a ir informando de cuáles son, ¿no? Las formas de vincular o de rescatar o de poner en relación. Otra cuestión también, insistiendo en que en este asunto de que nosotros no tendemos a grabar, pero sí nos gusta la idea de activar. Dado que estamos trabajando con materiales bastante recientes, es decir, del último, un poquito más de medio siglo para acá, ¿no? Desde esas grabaciones en disco, aún así hemos visto cómo las colecciones, por ejemplo, de poesía en voz alta, digo, Voz Viva de México, ¿no? La de la UNAM, han sido rescatados y han sido reactivados, como decimos. Ya Mariana mencionaba algo al respecto, ¿no? Nos interesa ver cómo los artistas contemporáneos, artistas sonoros, han reutilizado estas obras para también revisitarlas, para volverles a dar valor de otra manera, y ese es también un valor de una relectura y que merece ser considerado a nivel de qué ocurre con esas obras después, ¿no? Esas revisitaciones que se hacen. El trabajar como grupo, más allá del grupo interno, trabajar también con otros grupos, con otras redes, creo que nos vuelve también mucho más, nos pone en dimensión, pero también nos hace conscientes de la necesidad que hay de que los repositorios no estén todos estandarizados. Es decir, crear una red no es homologar, ¿no? Los criterios, sino más bien dar cuenta de la diversidad, dar cuenta de la diversidad de intereses, de las necesidades de investigación y al mismo tiempo también en ese intercambio nutrir cada grupo, ¿no? Sus propios criterios, sus propias formas de trabajo, sus éticas también respecto al valor de la obra sonora y de quienes
a quien tiene que también darse ese reconocimiento, ¿no? Por esas voces, por ese manejo también, ¿no? Es una responsabilidad muy grande y que en cada caso, pues también nos exige siempre volvernos a preguntar estas cosas. Entonces, bueno, pues hasta aquí un poco las reflexiones que me evocan lo que han comentado mis colegas y la necesidad, eso, de sí pensar los repositorios no solamente como el asunto técnico, ¿no? Y como el espacio de almacenamiento, sino como algo que involucra el intercambio, que involucra también la investigación muy, muy fuertemente, ¿no? Exacto, yo creo que complementando con ustedes, cuando hablamos de los repositorios, ¿no? Lo de que decíamos, las bibliotecas, los museos, los archivos, ¿no? No solamente son un repositorio, sino que es lo que ayuda a la producción, a la circulación y a la permanencia de los conocimientos, ¿no? Y estos repositorios, ¿no? Que están construidos con una investigación porque es una propuesta de acercarse a estos materiales. Como decíamos, por ejemplo, en el caso de los impresos, no tenemos el impreso en sí, vamos a tener una digitalización catalogada de una manera para facilitarle, ¿no?, al usuario encontrar ese objeto, o sea, enriquecemos el objeto en sí con una cantidad de datos que eso va a permitir entenderlo, ubicarlo, cómo vamos a cómo se va a hablar de ese objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos metadatos o estos datos enriquecidos nos va a permitir conocer de qué imprenta es. Por ejemplo, tenemos el mapa interactivo donde dice dónde estuvieron las imprentas o dónde se utiliza ese impreso. Se puede entender en qué otras colecciones existe o en qué otras imprentas está un índice que nos permite hacer relaciones, conocerlas. Y quizás no solo es preservar y estar ahí, como decía, un poco como lo que se ha estado hablando, ¿no? Sino que un repositorio es algo activo, es algo vivo, es algo que está en constante cambio, en constante transformación, en el cual la investigación está justamente desde que se elige el objeto, cómo se registra, cómo se categoriza, cómo se plantea, cómo se comparte, ¿no? Desde estos lugares, cómo se distribuye. Eso nos permite también que borrar un poco las fronteras, ¿no? Cuando, ¿no? Por ejemplo, pues sí dependemos de una tecnología y eso muchas veces en sociedades como las latinoamericanas quizás es difícil decir que hay una equidad, pero sí hay una generosidad en el sentido de aprovechar estos elementos digitales que nos permite ese conocimiento generado entre las redes, poderlo compartir y poderlo enriquecer, porque es algo interactivo, que eso me parece también importantísimo cuando se habla de proyectos colaborativos. Estamos en estas redes que son siempre ir construyendo e ir aportando a estos objetos, ¿no? Justamente una de las partes de la cultura popular que hablábamos, es cómo justamente en las redes sigue, ¿no? Sigue produciéndose estos procesos y se siguen haciendo, y justamente es otro soporte que nos permite estar en contacto con los objetos. En nuestro caso, pues es el registro de estos impresos, ¿no? Digamos, el digitalizarlos nos permite conservarlos, preservarlos, pero a la vez compartirlos. Y compartirlos de una manera pensada desde cómo haría un investigador o cómo haría un usuario que le gustaría conocer sobre los distintos, no sé, distintas informaciones, ser tanto literarias, económicas, históricas, simplemente de un impreso, ¿no? En la cocina de posada y estar, y eso es válido, ¿no? Darlo de diferentes maneras, no nos obliga a estar solamente con un público o con un usuario súper especializado. Eso también es una generosidad de estas herramientas, ¿no? Y justamente, ¿no? Estas resonancias de la voz, ¿no? Esta transformación digital, vuelvo a decir, que no son simplemente cosas lineales, ¿no? Sino que es todo este proceso complejo que a mí también me gustaría insistir, porque muchas veces cuando se habla de repositorios parece que hablamos que una biblioteca le pide a una empresa que
digitalice y lo guarda, ¿no? Y esa es una forma de quizás de guardar, pero lo que se está haciendo con otros repositorios como los que estamos hablando aquí es crear desde otra perspectiva estos materiales enriquecidos, como decía Santiago Ibere, ¿no? O sea, hay que procesarlos, hay que estudiarlos, hay que volverlos a presentar a quienes lo hicieron y hay que volver a reflexionar sobre ellos. En nuestro caso, pues los impresos se produjeron hace muchos años, también es desde la antigüedad, son impresos que no está la gente que los produjo, los cantó, pero tenemos que tratar de entender ese tipo de manifestaciones desde otro lado, ¿no? Como decía Foley, estamos en esta categoría que son, ¿no? Esos textos cuya oralidad hay que recrear, ¿no? Y hay que entenderla en ese sistema. Entonces, hablar de esa resonancia, ¿no? Diríamos, ¿cómo es así importante que con un clic en mi computadora yo puedo escuchar las tradiciones o narraciones que están en la región purépecha o en ciertas comunidades, pero a la vez puedo escuchar a un artista contemporáneo ejecutando su pieza o puedo consultar, ¿no? ¿Qué sería lo que brinda que esté activo estos sitios frente a otros, ¿no? Que decíamos que son nada más que preservan, ¿no? Entonces, tenemos retos hasta por delante, ¿no? Como para ofrecer estas fuentes de investigación. Finalmente son fuentes, ¿no? Que estamos trabajando y volviendo, ¿no? Por un lado, ¿no? Tendríamos que hablar, y ahí voy a dejar a los que saben más, ¿no? Los retos tecnológicos cuando se vuelven, ¿no? Que no se pueden, obsoletas, ¿no? Ciertas tecnologías o como lo consultábamos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que serían entonces estos retos? Que tenemos unos últimos 10 minutos para platicar justamente qué serían los retos, qué diríamos a quienes nos escuchan para estudiar esta oralidad y su resonancia, para que siga creciendo este tipo de investigación y nos permita, como dice en estas jornadas filológicas, hablar sobre esa palabra, cómo entender esa palabra de tantas diferentes perspectivas. Entonces, ¿cuáles serían esos retos para crear esas redes? ¿Cómo consideran ustedes que son, qué hemos hecho bien y hacia dónde irían estas cosas, estos retos o metas que podemos mejorar? No sé si quieres empezar, Susana, ahora y luego Santiago Ibere, para que yo pueda cerrar. Sí, o dejarle, no sé, la palabra a Bere para ver qué sí, eso. Para que no sean siempre Santiago y Bere y Susana, sino igual. Bere, sí, a Bere, perdón, Bere. Nos rimos, ¿no? Bueno, pues en este sentido creo que lo que es necesario reconocer es que el conocimiento es falible, ¿no? Que todo el tiempo hay que estarlo revisando, que todo el tiempo hay que estarlo consultando, hay que estar generando diálogos, ¿no? Diálogos con los pares, diálogos con los otros, diálogos con la gente de la comunidad misma, ¿no? Para saber cómo vamos, ¿no? Entonces es importante estar haciendo este tipo de revisiones y en ese sentido creo que es algo que de alguna manera hemos tratado de incorporar al laboratorio, ¿no? A las metodologías del laboratorio, a las dinámicas mismas del laboratorio, pero creo que es un camino que nos falta andar, ¿no? De repente creo que cuando estamos como muy imbuidos en el mundo académico, te absorben estos tiempos, ¿no? Te absorben los tiempos de la academia y tienes que terminar los proyectos de investigación y a veces no te das el tiempo para dialogarlo, ¿no? Para dialogarlo con tus interlocutores, es decir, con los que te permitieron como documentar esos materiales, y creo que en ese sentido habría que hacer como algunos ajustes, ¿no? Para que estos diálogos sí que puedan generarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo que hace falta, ¿no? También, si queremos incorporar de alguna manera como un sentido más ético a nuestro proceder académico, sí que habría que hacerse como esas revisiones, ¿no? O sea, no nada más nosotros, sino creo que es hacer un ajuste a todos los niveles, ¿no? Porque es un problema que va creciendo y va creciendo y se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Y bueno, lo otro es que ese diálogo entre pares es algo justo en lo que ahora estamos trabajando, ¿no? Desde el principio nos interesó generar protocolos de documentación en el laboratorio, protocolos
que de seguirse, ¿no? Pudieran generar una serie de materiales que fueran consultables, que fueran funcionales para distintas disciplinas, pero bueno, esta es como nuestra suposición, ¿no? Es como el planteamiento, pero bueno, falta también como ese diálogo para que los otros, nuestros pares, ¿no? En la academia nos digan si sí funciona o no funciona. Y en ese sentido es que ahora estamos promoviendo la creación de una red de trabajo, es la red iberoamericana de estudios sobre materiales orales, donde estamos localizando, ¿no? Tratando de incluir, ¿no? A una serie de grupos de investigación que trabajan con materiales orales desde las distintas disciplinas, ¿no? Y poniendo, pues, estos protocolos también a su consideración. Entonces, ha funcionado bien. De hecho, hemos generado por ahí diálogo bueno, un diálogo como muy rico, ¿no? Y muy enriquecedor, ¿no? Con algunos grupos de trabajo en otros países. Y de alguna manera se está promoviendo la creación de laboratorios similares en otras partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuvimos dando un curso en Colombia, ¿no? Bueno, en Colombia, que ahora ya todo es virtual, entonces es un decir, ¿no? con colombianos, ¿no? Que hacen también trabajo de campo y bueno, estaban como muy interesados en replicar de alguna manera, pues, lo que se está haciendo aquí con el laboratorio, ¿no? Entonces, en noviembre vamos a organizar con Mariana, con Susana, un congreso, el tercer congreso de poéticas de la oralidad, y uno de los grandes ejes de discusión del congreso, pues es justo un protocolo de ética, ¿no? De cómo trabajar con este tipo de materiales en las distintas etapas, ¿no? Como les decía, ¿no? O sea, no solo en la documentación, sino el procesamiento, el almacenamiento, el análisis mismo de los materiales, ¿no? Porque pues participa muchísima gente, ¿no? En todos estos procesos hay gente participando, hay muchísimos estudiantes que están ahí en una etapa, que de repente salen de una etapa, entran a otra, y bueno, es cambiante. Entonces, de momento, pues sí hay que tener un protocolo, ¿no? Que guíe más o menos nuestro actuar para, pues, ser equitativo cada quien lo que le corresponde durante los procesos de generación pues, de los productos o de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, es algo que queremos ponernos sobre la mesa, que queremos discutir con otros grupos, que queremos saber, ¿no? Cuál es su opinión a partir de experiencias distintas, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Reconocer que, pues, que también esta metodología que nosotros estamos creando está como muy acotada a una realidad muy específica, que es la realidad de México, ¿no? Y que es una realidad, pues, distinta a la realidad, por ejemplo, colombiana, ¿no? O a otras realidades ahí. Entonces, creo que es fundamental en ese sentido el diálogo, ¿no? Y bueno, de alguna manera, a partir de esta red es que queremos propiciarlo, ¿no? Y queremos incorporarlo, ¿no? A nuestra práctica cotidiana. Entonces, bueno, ese es como, creo que lo que va como hacia las redes, algo que también nos falta ahí, ¿no? El poder dialogar más con la gente de las comunidades, ¿no? Y bueno, creo que también es interesante y valdría la pena, ¿no? Hablar un poco sobre los protocolos en específico, ¿no? Que es algo que... Pues sí, solamente muy, muy rápido, ¿no? Porque se acaba el tiempo de la mesa, pero comentarles que una de las estrategias que se han utilizado para la consolidación de este repositorio en específico es la certificación de sus procesos, ¿no? Hace un par de años, pues hicimos un pequeño esfuerzo extra ahí para obtener una certificación de tipo ISO 9001-2015 para los procesos técnicos de inclusión de materiales en el repositorio. Eso no quiere decir que queramos que todo el mundo haga las cosas como nosotros. Decía ya Susana que diferentes repositorios tienen diferentes necesidades y eso justifica de una diversidad de procesos, sino simplemente quiere decir que se reconoce mediante una norma internacional que el proceso técnico de inclusión de materiales o de generación o de depuración, etcétera, ha llegado a una cierta madurez, digamos, ¿no? Y eso lo que permite, pues, es, por ejemplo, compartirlo y exportarlo, ¿no? Es decir, el repositorio se puede mover a otro sitio ahora
con todos sus protocolos y funcionar como, por lo menos como una base de trabajo para otras personas, ¿no? Y bueno, por último, decir que creo que la manera ahí adecuada para hacer que los repositorios pervivan, pues es buscar apoyo institucional, ¿no? La verdad es que es un asunto carísimo, ha requerido de muchísima infraestructura, y creo que eso solo es posible pues creando conciencia en las instituciones de que esto es un trabajo muy valioso, ¿no? Y no solo a nivel de que apoyen lo físico, la infraestructura física, sino también a nivel del reconocimiento, ¿no? Es decir, está subvalorado, por ejemplo, en CONACYT, la creación de repositorios, siendo que es un trabajo que puede después servir para la generación de conocimiento de muchos otros investigadores, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que empezar por picar un poco de piedra y, pues nada, seguir buscando el financiamiento adecuado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos quedan 3 minutitos, Susana, Yo un poco para que se cierre. Tomo 1 minuto y medio nada más para complementar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Berenice y Santiago, y agregar también entre los retos, digamos, esta cuestión de lo técnico que tiene que ver en nuestro caso con el hecho de que el repositorio digital no es nada más el espacio como la nube, algo que no se puede expandir indeterminadamente, sino también que requiere un espacio, algo que nosotros tuvimos que ir buscando, y afortunadamente muy recientemente nos dieron justamente cobijo el Laboratorio Nacional de Materiales Orales para seguir también teniendo más espacio y ampliar, porque esos documentos sí pesan mucho, ¿no? No es nada más ahí lo digital en la nube, sino pesan. Y vinculado a eso, el reto del mantenimiento. No es algo que porque está ahí ya se va a mantener, sino también se tiene que estar revisando constantemente. Estamos presenciando en cada caso siempre también reajustes porque por la obsolescencia finalmente también, y por el lado de la exhaustividad o la expansión, creo que justo la creación de redes es muy útil, pero también cuál es el campo que uno puede, cada uno de los grupos, ¿no?, puede llegar a abarcar. También es algo que se tiene que cuidar, y eso tiene que ver con lo que decía Santiago de mantener vivo el espacio, o sea, procurar que haya esa consulta, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí básicamente lo que yo quería mencionar de los retos que están ahí para nosotros. Mariana, pues te regreso la palabra. Ay, déjeme que busco mi micrófono. A ver. Está prendido, Mariana, de hecho. Ah, ¿está prendido? Ah, bueno. Ya, miren, les comparto en pantalla las páginas de los repositorios. Estaban preguntando que diéramos un ejemplo de alguna producción de los materiales para aquellos que no tengan, no estén tan familiarizados con la oralidad. Entonces, bueno, si quieren, consulten estas páginas, pueden ver ahí varios ejemplos, los invitamos a navegar estas páginas, ¿no? Y cerraría diciendo que justamente también, primero agradecer al Instituto de Investigaciones Filológicas, porque es finalmente un crisol de donde nacen muchos de estos proyectos, en particular el de impresos populares iberoamericanos, y posteriormente, o bueno, antes también el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Gracias por albergarnos, al Centro de Poética, por todos esos apoyos, ¿no?, que estuvimos también. Y sí, decir que la sustentabilidad, es decir, la permanencia en el tiempo de los repositorios, la parte tecnológica, como decían, el apoyo institucional es vital para que se puedan hacer este tipo de investigaciones, y el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, que estamos finalmente obligados a estas evaluaciones, pero también el reconocimiento institucional de la UNAM, que siga apoyando este tipo de repositorios y de este tipo de investigación que conjuga las humanidades digitales y las humanidades en sí, ¿no? Que es otra herramienta, otra forma de estar dialogando, de crear investigación, de invitar, de distribuir
el conocimiento de apoyar la internacionalización de las universidades. Así que el reto está ahí, nosotros seguir trabajando, ¿no?, con todo lo que implica, ¿no?, como decía Santiago, con ese certificado del Laboratorio Nacional de Materiales Orales ha sido un esfuerzo impresionante, muchas felicidades, pues, siempre a estas acciones importantísimas para acercar de otra manera. Y bueno, esto de seguir hablando de literatura oral, literatura popular, que finalmente es algo que está ahí y que nos permite seguir investigando de otras maneras. Desde la CIPI los invitaríamos a su presentación el 20 de octubre, que vamos a inaugurar ya por fin este laboratorio. Y pues el tiempo se nos va, así que les dejo las páginas para que pudieran abrir y no sé si nos da tiempo de que si quieren decir uno de los productos para que la gente supiera, ¿no?, que cómo puede, qué es lo que puede ver, ¿no? No sé si Santiago y Bere quieren decir uno o Susana. ¿Nos da tiempo para decir un ejemplo, Marta? O porque ya veo que ya están en la siguiente mesa. Bueno, yo creo que lo pueden decir rapidito. Bueno, ahí en el chat les pegamos el link de un video documental, uno de los últimos videos que hemos producido desde el laboratorio. Les pongo este ejemplo, y no los de los libros, porque me parece que es más ilustrativo de lo que hacemos en trabajo de campo. Y bueno, este se hizo en conjunto con la unidad de investigación de geofísica de la UNAM. Y bueno, trata sobre el Paricutín, son una serie de entrevistas bueno, especialistas, pero también a la gente de la comunidad que vivió el momento en el que surge el volcán en 1943. Entonces, también tiene por ahí algunas imágenes de la filmoteca y demás. La verdad es que es un documental que quedó muy, muy bonito. Bueno, también ahí participa gente que habla purépecha, entonces utilizamos también el servicio de traducción y demás de colegas lingüistas de acá de SUEMENESES, ¿no?, de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo de lo que hacemos y ahí también aparecen las publicaciones, las puedes consultar en línea, procuramos que el material esté también en línea, los libros descargables y demás. Justo ayer estábamos con el editor viendo que vamos un poco atrasados en eso, pero bueno, ahí lo puedes revisar, lo pueden revisar. Susana, un ejemplo. Sí, también invitarles a que se den una vuelta por la página. De hecho, estamos justo en este momento en el proceso de migración a un nuevo diseño, nuevo formato ya directamente vinculado al Laboratorio Nacional de Materiales Orales, de modo que creo que el enlace todavía funciona, pero ya es la versión antigua, entonces en el momento en el que se active, claramente les vamos a compartir ese enlace. Ya nuevo, ahí pues invitarles a ver, por ejemplo, las entrevistas, las curadurías que hacen también los propios artistas de materiales, ¿no?, que ofrecen al repositorio, y también navegar un poco por los propios repositorios, ¿no?, por el repositorio para ver cómo encontrar los materiales y qué metadatos están arrojando, cómo se describen a los artistas. Eso es un poco también lo que les invitaría a revisar. Pues muchas gracias. También los invitamos a que vean la CIPIA, el Impresos Populares Iberoamericanos. Ahí van a ver pues las diferentes colecciones de la Biblioteca Nacional, la colección del Instituto Iberoamericano, la colección de Chávez Cedeño, y dense una vuelta para conocer todas esas hojas volantes que estuvieron dando vuelta y creando nuevos imaginarios a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Bueno, pues muchísimas gracias a Bere, para que no me regañe Susana, a Berenice, muchas gracias a Susana, muchas gracias a Santiago y muchas gracias al Instituto por esta invitación para platicar sobre estas nuevas formas de investigación o estas formas de investigación, y gracias siempre por apoyarlas. Muchas gracias a todos.